Nosotros entramos por amígdalas. Vinimos para 24 horas y me quedé 170 días. En ese momento, yo creo que tu vida se funde a negro. O sea, es una desesperación. Es un niño de 4 años, no tiene que pasar por eso. Mors de por, amb el cap ple de preguntes que no t'atreveixes a fer. La primera pregunta, ¿no?, es, ¿vivirá? ¿Vivirá? Le vimos aquí con un bulto y pensábamos que se había dado algún golpe o algo. No t'ho imagines que un nen de 10 anys pot tenir càncer. A mi se'm va paralitzar el món, va ser com si t'enrampes. Saps quan t'enrampes? Que, pues, sí, així. No sé, un cop de realitat molt pura, saps? Com, bueno, és que me'n recordo com si fos ahir, Pero realmente lo que importa... Mi hijo me llama, mamá, digo, ¿qué pasa? Lucía, leucemia, yo... Nos dijeron que tenía un tumor cerebral. Yo me acuerdo que mi nuera se quedó, que le caían las lágrimas y mi consuegra y yo, que no podíamos reaccionar. Para los abuelos es un doble sufrimiento, porque es tu hija o tu hijo y tu nieto. Muchas veces no sabías qué hacer cuando la veías vomitando o la veías en la habitación. Entrabas allí y se te caía el mundo encima porque nunca habías visto eso. Yo lo único que tenía que hacer era intentar que mi hija no se diera cuenta de la enfermedad que tenía. Porque en mi caso... Imagina't la situació de saber que el teu fill no es curarà, Sí, que tens 3 fills més i que t'has d'aguantar les ganes de plorar i d'estar fet una merda i estar al pou. Porque a veces tienes que salir de la habitación y llorar y decir, no puedo más, pero venga, casi 8. 8 años de tratamiento. Sí, 8 años de tratamiento. 3 leucemias. Yo diría que no se enfaden con la vida, ¿sabes? Porque hay cosas que pasan. Para vosotros, si igualmente que esté vivo o esté muerto, para vosotros siempre estará con vosotros. Me gustaría abrazar de verdad a las personas que hace tanto tiempo voluntariamente dieron un donativo y a día de hoy se ha transformado en vida de mi hijo.